Tenemos 24 personas, vamos empezando, ¿ok? Vamos a hablar sobre el desarrollo prenatal desde la concepción, sobre todo los primeros meses, las primeras semanas más bien. Si recuerdan, déjenme poner en silencio este. Si recuerdan en los videos que vieron para hacer su reporte, les habla de que en la primera semana todavía no está embarazada la mujer. ¿Sí? Porque para contar las semanas de embarazo se empieza desde la última menstruación que tuvo la mujer. Es que se me cayó. ¿Qué se cayó? Pues sí, el... Apaguen su micrófono. Entonces, vamos a hablar un poquito de... ¿Lo sientes o no? Okay. Entonces, para empezar a hablar sobre cómo se hacen los bebés, empezamos desde la última menstruación. Para cuando contamos el ciclo el periodo menstrual, empezamos, el día 1 es el primer día de nuestra menstruación, el primer día que sangramos. Y si tu periodo dura 28 días, la ovulación ocurre en el día 14, exactamente en medio del ciclo. ¿Sí? La ovulación es cuando los óvulos los ovarios segregan un óvulo. Aquí tenemos el sistema reproductor, ¿verdad? Que es la vagina, el útero, se llama el cuello del útero, que es donde la entrada. Luego tenemos las trompas de falopio, los ovarios, los ligamentos de los ovarios, y dentro de los ovarios están los cuerpos lúteos, que son las células que se van a convertir en óvulos a partir de la meiosis, que es el proceso de reproducción de las células. Cuando el óvulo está listo, se hace un folículo, que son básicamente como espinillas, y se va llenando de líquido hasta que se revienta, y las trompas de falopio al final tienen unos como vellitos, que son estas que se llaman fimbrias, y esos jalan al óvulo hacia la trompa de falopio, y empieza el recorrido del óvulo por la trompa de falopio hasta el útero. Dentro del útero tenemos varias capas. La capa exterior es un músculo. Luego tenemos una capa media y el endometrio. La capa media se llama miometrio, y luego el endometrio es la capa más interna del útero, adentro. Y esta capa, cada menstruación se vuelve a formar. Empieza, el primer día se deshace y empieza el sangrado, que es el endometrio que se está deshaciendo dentro del útero. Y después de cada menstruación se empieza a formar otra vez. Si el óvulo está fertilizado, se implanta. Si no está fertilizado, se desecha. Y entonces, esto es el óvulo, o existe la ovulación a partir del día 14, o el día intermedio de la menstruación. Si hay relaciones sexuales, el esperma
va a navegar a través del cuello del útero y hacia la matriz y hacia los trompas de falopio. La ovulación, la fertilización del óvulo tiene que ocurrir más o menos en la segunda, tercera parte del... Si dividimos la trompa de falopio en tres, en la parte del medio es donde ocurre la fertilización. Y mientras viaja por la trompa de falopio, se va dividiendo ¿cómo se dice? Ay, discúlpenme, es que estoy quedado de traerme el mandado, pedí el mandado y quedaron de traérmelo ahorita y no ha llegado, perdón, pero ya me voy a enfocar. Se va dividiendo la célula para implantarse. Si la fertilización ocurre antes o después, no se implanta en el útero. El esperma en el cuerpo de la mujer puede durar hasta 72 horas vivo, es decir, 3 días. Entonces, si tú tuviste relaciones 3 días antes de la ovulación o 3 días después, es muy posible que quedes embarazada. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? No, maestra, todo bien. Maestra, entonces 3 días antes y 3 días después de la ovulación es cuando es la mujer más fértil. ¿Correcto? Uh-huh. Ok, gracias. Esto, como decían en los videos, puedes también tener registro a partir de la temperatura basal. ¿Alguien se acuerda qué es la temperatura basal? Si no quieren usar el micrófono, pueden ponerlo en el chat. ¿No es la temperatura del cuerpo? Ajá, la temperatura del cuerpo, ¿cuándo? ¿No es la temperatura corporal? Sí, pero ¿cuándo? Es en un momento en específico del día. ¿No es en la mañana? Ajá, cuando te acabas de levantar. Si estás tratando de quedar embarazada, es recomendable que te tomes la temperatura en cuanto te levantas. El día de tu ovulación, tu temperatura va a estar medio grado más alta. Aquí pues es una curiosidad más que importante saberlo, pero los espermatozoides son los que le dan el sexo al bebé. Porque los hombres habíamos dicho que son XY, ¿verdad? Y las mujeres somos XX. Entonces, nuestros óvulos se dividen en X y X, y los espermatozoides se dividen en X y en Y. Disculpen, traigo las alergias horribles. Entonces, a ver, reina, diles adiós. Cuando los espermatozoides Y entran al cuerpo de la mujer, son los más rápidos, son más ágiles. Los espermatozoides X son más lentos y más grandes. Entonces, los primeros y los espermatozoides Y son más frágiles.
entonces son más fácil que se mueran más rápido. Entonces, cuando hay el esperma entra en el cuerpo de la mujer, los primeros en llegar al óvulo son los Y. Pero si, por ejemplo, les digo que los espermatozoides pueden durar vivos hasta 72 horas, pues los que llegan al óvulo en estos 3 días, pues va a ser más probable que sean X. Si la relación sexual ocurre el día de la ovulación, es más probable que sea varón, porque va a llegar primero el espermatozoide Y. Es más o menos como ustedes pueden, si quieren un niño, pues tener relaciones el mismo día de la ovulación. Si quieren una niña, pues antes o después. ¿Cómo la ven? Maestra, Sí. yo vi un video donde decía una, no sé qué era, creo sexóloga, no sé, que decía que si uno quiere tener niña, que tiene que dejar de tener relaciones como por 3 días, pues con su pareja, y que ya tiene relaciones y que sí sale niña. Y luego que si quiere tener niño, que el hombre debe terminar una vez y luego ya volver a hacer. Sí, no estoy segura de eso, nunca lo había escuchado, pero si quieres niño, es más probable que tengas niños si tienes relaciones el día de la ovulación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Entonces, nuestros gametos o las células reproductoras traen la mitad de nuestro ADN, ¿sí? Se divide el ADN, ¿se acuerdan que son 2 hélices? Perdón. Estas 2 hélices se separan y nomás se hace una. Igual en los espermatozoides, nomás se hace una. Es como el ADN se junta con el de la otra persona. Las personas usualmente traemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. ¿Sí? 23 pares o 46 cromosomas. Entonces, aquí, si ven la primera imagen, es el ADN del papá y de la mamá que se empiezan a juntar. Los espermatozoides se reúnen alrededor del óvulo y intentan penetrarlo. El óvulo tiene una capa que es más o menos difícil de penetrar. Entonces, se reúnen alrededor del óvulo e intentan penetrarlo. Una vez que uno de los espermatozoides entra en la capa, el óvulo se hace sólido y ya no deja que nada entre. Y se juntan los 2 pares de cromosomas, ¿sí? Las 2 partes, para crear un solo ADN. Y una vez que se junta, empieza a dividirse la célula, se hace 2 y luego 4, luego 8, y después de las 8, pues es más difícil tener la cuenta de las células, y después de 8 células se le llama mórula. Después de esto, se hace el blastocisto, que es ya entrando en el útero, ya es blastocisto. Y aquí, en esta parte de aquí, sí se ve, sí se alcanza a ver dónde estoy señalando en la diapositiva.
o le cambio? Sí. Ok, entonces las células se empiezan a ir a mantener en un lado de la bolita de células. Primero se empiezan a hacer más bien en un lado y después se hace esta formación que a esto se le llama la placa neural, a esta parte de aquí, de en medio, que es nomás una placa de células y hay un espacio aquí y acá, o sea, arriba y abajo. Y de todas formas está en un lado, solo un lado de la célula. Cuando llega al endometrio, que es la parte donde está toda la sangre, que va a ser la menstruación, cuando llega al endometrio se implanta. Aquí hay un ejemplo del proceso. ¿Sí se alcanza a ver o se ve chiquito? A ver, díganme. Creo que podemos... mira, sí. Entonces se va implantando y esto es en el día 7 después de la fertilización. Sí. Ok, continuamos. Entonces se implanta el blastocisto en el endometrio. Una vez que se implantó, hay un pequeño sangrado. Cuando se implanta, hay un pequeño sangrado que usualmente las mujeres confundimos con menstruación. Entonces, las personas usualmente no se dan cuenta que están embarazadas hasta el segundo mes, porque parece que sí hay una menstruación. A ver. Porque si se fijan, el viaje del óvulo por la trompa de falopio dura casi 2 semanas. Entonces, la menstruación parece que llega un poquito antes de tiempo. Y las personas, digo, sí, parece, porque es un sangrado, y las personas piensan que es la menstruación y no se dan cuenta que no es menstruación, aunque sea más leve que la menstruación común y corriente. Y entonces se hace la placa neural y de la placa neural va a surgir el tubo neural. El tubo neural eventualmente se va a convertir en el bebé. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos la explicación? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿duda o pregunta? Maestra, ¿sí está grabando la sesión? Sí. Ok, entonces vamos a explicar qué pasa con el tubo neural. Esta plaquita que se formó aquí es lo que va a hacer el bebé eventualmente. Y esto es lo que va a formar el cordón umbilical, la manera en la que está unida a la célula de alrededor. Y lo de alrededor es lo que se va a convertir en el saco amniótico o placenta. Entonces, esta plaquita se hace 3 capas de células diferentes. La capa de encima es lo que se le llama el ectodermo. Esta visión de aquí es como si lo estuvieras viendo de arriba, la placa neural.
Y esta es como si la estuvieras viendo a la mitad, esta imagen. La placa de en medio es lo que va a ser los músculos y algunos de los órganos internos, y el exodermo, esta parte de aquí, es lo que va a formar el esqueleto y también algunos de los órganos internos. Pero el ectodermo, la primera capa, es lo que va a formar la piel y el cerebro. Entonces empieza como una placa de 3 tipos de células diferenciadas y luego empieza a hacerse, pues a hincharse, y se hace un surco que se le llama el surco neural y los dobleces neurales. Y este surco se va a cerrar para formar un tubo. Y entonces el ectodermo va a ser el cerebro, la parte del medio, y la parte de acá es lo que va a formar la piel. Esto va a ser los órganos y esto va a ser el esqueleto. ¿Sí? De arriba se empieza a ver así cuando está el surco neural y luego empieza a cerrarse. Esta parte es lo que va a formar el cerebro y esta parte es lo que va a formar la cauda. Se le llama cauda o lo que va a formar la parte de abajo donde la espalda pierde su bello nombre, o el coxis. Discúlpenme tantito, déjenme sacar a estas chuchas. Bueno, entonces la capa de células verdes es lo que va a formar todo el sistema nervioso. Y la capa que se ve morada es la que va a formar los órganos y el esqueleto, y la azul es la que va a formar la piel. Y es necesario que el cierre del tubo neural se dé correctamente, porque si no pueden ocurrir problemas pues en la formación del bebé. Como les digo, esta parte es lo que va a formar el cerebro y esta es la parte que va a formar la parte de abajo de nosotros, el coxis, y de donde van a salir las piernas. Si este cierre no se da correctamente, pueden pasar varias cosas. La primera es que el cerebro no se forme y el niño se desarrolle con anencefalia o microcefalia, en el que los bebés nacen sin cerebro o con un cerebro muy pequeño. Y la otra cosa que puede suceder es que los niños se desarrollen con espina bífida si el cierre no ocurre correctamente del otro lado, que es cuando la parte de abajo de nuestra columna vertebral, donde está el coxis, se separa. Por eso se llama bífido. Y los dos problemas pues son muy graves. Los niños que nacen con microcefalia o anencefalia es muy probable que no vivan mucho tiempo. Este proceso empieza a partir de la semana 3 después de la concepción, la formación de la placa neural hasta el cierre. Se cierra en la semana 4 después de la concepción, que es la semana 5 y 6 de el embarazo, si cuentas desde la última menstruación. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas?
No, maestra, todo claro. Muy bien. Para la correcta formación del tubo neural y de la placa neural es indispensable que las personas o que las mujeres embarazadas tengan una alimentación correcta y especialmente que tengan, que incluya ácido fólico y ácidos grasos. Estos se encuentran en alimentos como los pescados, los mariscos y algunas nueces, como las almendras, la nuez que nosotros conocemos, los cacahuates. Esto va a permitir que este cierre del que estamos hablando ocurra correctamente. Si la alimentación de la mamá le falta ácido fólico o ácidos grasos, este proceso puede fallar. Por eso se recomienda que las mujeres que están planeando embarazarse o las mujeres que están en edad fértil estén tomando ácido fólico, porque en la dieta del mexicano no hay mucho ácido fólico. Y por eso es que a las mujeres que estamos en edad fértil nos dan ácido fólico en las clínicas de salud a cada rato. ¿Les ha pasado? Maestra, ¿y qué pasa si no lo tomamos? Lo toman, pues. No se cierra el tubo neural bien. De hecho, empezó la campaña de darle ácido fólico a las mujeres en México porque empezó a haber muchos casos de niños con anencefalia y con espina bífida. Por eso se están preocupando por suplementar nuestra alimentación con ácido fólico y con otras vitaminas. ¿Alguna otra duda? Y luego, cuando se cierra el tubo neural, así es como se ve el bebé. O lo que va a ser un bebé, porque en este momento todavía no es un bebé. Déjenme. Aquí. En el momento en el que hay fertilización, el óvulo empieza a segregar la hormona coriónica humana, que le indica al cuerpo que ya está embarazado. Y entonces es cuando empiezan los cambios dentro del cuerpo de la mujer. Algunas mujeres, son la minoría, empiezan a tener síntomas de embarazo desde entonces, pero la mayoría van a empezar a tener síntomas cuando se implanta el blastocisto. La hormona coriónica humana, aunque empieza a segregarse desde que hay la fertilización del óvulo, no es detectable en la sangre o en la orina hasta que se implanta. Es cuando hay más segregación de esta hormona. Y es la que se detecta en las pruebas de embarazo de orina. ¿Alguien me puede decir los síntomas que tienen las mujeres cuando están embarazadas? Maestra, se está trabando. Sí, me acaba de dar una notificación que mi internet está fallando.
pero no sé qué hacer porque nunca me ¿Quién? ayudan. Si quiere terminamos las clases. No se crean, no maestra. Era broma. Era broma. Bueno, a ver, vamos a intentar, ya casi terminamos, porque ya el resto de los videos sí está suficientemente con detalles, pero lo único que no estaba con detalles es esta primera formación de la placa neural. Bueno, De hecho, sí, maestra, en los videos que mandó el link, sí viene explicado pues muy bien. a mí se me hizo que faltaba, fíjate. Pero O bueno, sea, esta primera parte que estamos viendo, pues sí, pero ya las demás semanas se me hicieron que sí venían pues completas. O igual pues yo también busqué en Google, no nomás me basé en los videos. correcto, por eso quise explicar la primera parte. Pero bueno, ya en esta etapa, las primeras células de corazón ya están ahí y empieza, pues, no es un corazón ya, pero empieza a hacer el movimiento como de palpitaciones. Y todavía no tiene un sistema circulatorio, pero empieza a fluir la sangre. Y esta parte, pues, es lo que va a formar el cordón umbilical. En esta etapa es cuando el bebé es como un alien. En la semana 7 se desarrolla la cabeza, empieza la formación de los ojos, ya hay brazos, empieza la formación de las piernas y hay manos, pero todavía no hay dedos. En la semana 8 se forma la nariz y los brazos ya tienen más forma, las piernas también. En la semana 9 aparecen los dedos del embrión. El bebé mide de 16 a 18 milímetros y es más o menos del tamaño de una moneda de peso. Un poquito más chiquito. Después, en la semana 10 aparecen los codos, los párpados, ya aparece la boca y empieza la formación de las orejas. En la semana 11 aparecen los genitales, pero se forman primero las gónadas y se forman afuera del cuerpo. Las gónadas es lo que va a formar en testículos u ovarios. Durante esta formación suben otra vez al cuerpo después de formarse. Y por eso no se puede saber el sexo del bebé en esta etapa, porque todos empezamos con las gónadas fuera, suben y luego ya dependiendo si somos XX o XY, las gónadas se retraen hacia el abdomen para formar los ovarios o bajan para formar los testículos. En la semana 12, ya la mayor parte de las estructuras básicas de nuestro cuerpo están formadas. El corazón, el estómago, los primeros pliegues del cerebro se forman y ya tiene más forma de bebé. A la 12ª semana mide 61 milímetros y pesa 14 gramos. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda o pregunta? No, maestra, nomás yo tengo una duda. Sí. No sé si todo esto que estamos viendo va a venir en el examen, o sea, todas las semanas.
Sí, por pegamento. eso estamos Bueno, van a ser- revisándolos y solucionando dudas. El, ¿qué? ¿Cuántas horas vamos a tener para contestar el examen? Ya, 2. ok. Va a ser sobre las semanas de embarazo, maestra, el examen. Correcto, nada más sobre el embarazo. Desde lo que nos explicó usted hasta la semana 40. Correcto. Ujú. Ya me acordé lo que les iba a ¿Cuándo va a decir. ser, maestra? Se los voy a subir mañana y van a tener hasta antes de la próxima clase para contestarlo. Y en el momento en el que lo abran, van a tener 2 horas y después de eso van a tener nomás un intento. Ah, ok. Gracias, maestra. Lo va a subir al Classroom, ¿no? Supongo. Correcto. Ujú. Ok. Maestra, ¿y la próxima clase va a ser el martes o el jueves? Martes. Ok. En la semana 12 el bebé todavía no es viable. Si hay alguna dificultad, el bebé sale del útero y se considera un aborto espontáneo. El cuerpo es muy sabio, entonces cuando el bebé viene mal, el cuerpo lo va a rechazar. Si hay alguna dificultad, el cuerpo lo rechaza al bebé y se pierde. Muchos, ¿cómo se dice? Las mujeres usualmente pierden bebés sin darse cuenta porque, como les digo, a veces no ocurre la implantación o ocurre la implantación y luego hay un sangrado porque, como les digo, el cuerpo rechaza si el producto no viene bien. Y muchas veces, como no te das cuenta que estás embarazada, ocurre la pérdida y no te das cuenta, nomás se siente como una menstruación más, con un flujo más fuerte, con un flujo más pesado y a veces con coágulos. Y a veces es más dolorosa. O sea, si no te dan cólicos, te van a dar cólicos. Y si te dan cólicos, los vas a sentir más fuertes. Y no es que estés mal. Eso es si estamos embarazadas. Correcto. Si el cuerpo rechaza el embarazo. Y muchas veces no nos damos cuenta, es muy común que las mujeres no se den cuenta que estuvieron embarazadas. A partir del mes 6 o la semana 24, el bebé ya puede sobrevivir fuera del útero. Obviamente, entre más semanas tenga, es más probable que el bebé sobreviva. Sí, ya a partir de la semana 24 se considera que la mamá dio a luz. A ver, Eve nos pregunta, ¿por qué se considera que es la primera semana de embarazo si aún no hay embarazo? ¿Es por la implantación? No, se considera la primera semana de embarazo porque es más fácil contar a partir de la última semana de la última vez que menstruaste. Es la última vez que menstruaste se considera la semana 1, aunque todavía no haya embarazo. Y incluso pueden pasar 2 semanas sin que haya embarazo y ya se considera la semana 1 y 2 del embarazo.
que es lo que viene en los primeros 2 videos que vimos. Y ¿qué más? Entonces, a partir de la semana 24, ya el bebé puede sobrevivir fuera del útero, aunque va a necesitar ayuda porque no va a estar suficientemente maduro su sistema respiratorio, su sistema digestivo, porque pues los bebés están hechos para durar hasta de 38 a 40 semanas dentro del útero. Ya a partir de la semana 24 ya todo está formado. Ya lo único que pasa es que el bebé madura y practica. Dentro del útero, el bebé traga al líquido amniótico y pasa por su sistema digestivo y lo desecha. También sus pulmones reciben líquido amniótico y hacen la función de respirar, pero con el líquido amniótico. Y esto le permite a las estructuras de su cuerpo madurar para prepararse para el nacimiento. Si el bebé no tiene esto, o sea, si nace a las 24 semanas o prematuro, el bebé va a batallar, pero no significa que tenga que morir. Con ayuda médica puede sobrevivir y estar bien el resto de su vida. Cuando hay nacimiento entre la semana 38 y 40, se considera que el bebé llegó a término. Antes de la semana 38 se considera prematuro. ¿Alguna duda o pregunta? Si no hay dudas o preguntas, eso sería todo por hoy. Y el examen estaría a partir de mañana para que puedan contestarlo en el momento que ustedes quieran. Nomás recuerden que no. Maestra, Sí, ¿qué días, o sea, cuánto tiempo, o sea, qué días podemos contestar el examen? Desde mañana, pero ¿cuántos días más? pues tendrán todo el fin de semana y el lunes. Ah, ok. Y son 2 horas, ¿verdad? En cuanto lo comencemos. Correcto. Ok. Solo va a venir las semanas del embarazo, ¿verdad? Sí, nomás el desarrollo prenatal. Ok, gracias. O sea, una vez iniciado el examen ya no nos podemos salir. No, Ahí se queda. ¿Son preguntas abiertas, opcionales o qué? vienen de, ¿cómo se llama? De lagunas para llenar. Vienen con opción múltiple. Y sí, creo que vienen 1 o 2 preguntas abiertas, pero de respuesta corta. Entonces ya para mañana está el examen. Correcto. Ok, gracias, maestra. ¿Alguna otra duda? Maestra, las tareas que tenemos pendientes, ¿nos las va a recibir o ya no? Sí, envíenmelas en cuanto puedan. Entonces, o sea, hago bien lo que le mandé y se lo vuelvo a mandar, ¿verdad? Puedes enviarme los mismos audios en el Classroom. Ok, maestra. Maestra, ¿y cómo nos va a ayudar para pasar si no le atinamos al examen? Digo, en lo personal. Bueno, el examen es solamente una de las opciones que tenemos de trabajo en línea. Si se fijan, hemos estado teniendo por bloque unos 3 o 4 trabajos en línea. Entonces, nomás una fracción. Y los trabajos en línea nomás tienen el valor del 40% de la calificación final.
Maestra, dice Eve que si es sobre los videos y esto de la fecundación nada más. Sí, O sea, las tareas que nos estuvo encargando anteriormente, no. no, este examen nomás es de esto. Porque lo demás lo estamos calificando con el cuadro. Maestra, entonces si por ejemplo se me olvida y pongo meses en lugar de semanas, ¿es igual de válida la respuesta? No, porque si te estoy preguntando semanas, estoy preguntando semanas. Obviamente pueden tener o sea, no va a haber ningún otro mecanismo de seguridad más que ese de que en cuanto lo abran ya no hay no hay otra oportunidad y nomás tienen 2 horas para contestar. Entonces, si tienen el cuaderno o los apuntes, pues no pasa nada. No se puede hacer en equipo. No. Maestra, a mí se me dificulta hasta teniendo el cuaderno abierto, le puedo asegurar. O sea, yo ni con el cuaderno abierto. Uy, maestra. Pero tú has tenido la experiencia de estar embarazada. Por eso le digo, maestra, porque pues si se lo interpreto a mi modo, o sea, no es lo mismo, por eso le estaba diciendo. O sea, si se lo interpreto a mi modo, pues sí paso con 10, debo de pasar con 10. Pero si es como me lo dice usted así muy meticulosamente, dudo de Es 10. Dudo de 10. importante que sepamos esto como interventores, porque si tú estás tratando de evaluar un problema de aprendizaje o alguna discapacidad, si tú haces preguntas sobre esta etapa del embarazo, puedes saber qué problema hay o por qué el niño está teniendo problemas o de dónde viene la discapacidad. Por eso es importante saberlo como interventores en la línea de inclusiva. Denos un temario, maestra. Yo pensé que todas ya habían entendido. Pues, es que no hay mucho que entender, nomás es saber los pasos que pasan. Pues es que es tan fácil, yo Ahí se te puso mute y ya no te escuchamos, Mavi. se me hace que, o sea, lo que más se me hace más difícil, maestra, es expresarlo como en semanas, como que siempre me lo he aprendido en meses. Por eso Correcto. Y de hecho, a partir de la semana 12, después de la concepción, que es el mes 3, ya el desarrollo no se da no es tanto por semana, sino por mes. Ya no pasan tantas cosas, pero en las primeras 12 semanas pasan demasiadas cosas como para englobarlo en un solo mes. Por eso en las primeras 12 semanas se habla de 12 semanas. A partir de la semana 13, que ya vendría empezando el mes 4, ya es más, Maestra, pero más entonces lento el desarrollo. Sí. los meses de vida son después de los 2 meses ¿cómo se dice? O sea, no se cuenta desde la semana 1, se cuenta desde la segunda semana de vida. No entiendo, Arlet, tu pregunta. O sea, por ejemplo, las primeras 4 semanas es el primer mes, Correcto. pero en el video decía que cuenta ya como embarazo después de 2 semanas. Es por lo que decíamos ahorita de que cuando
que el embarazo se empieza a contar desde la última menstruación que tuviste. ¿Sí? El día 1 va a ser el primer día de la menstruación, de la última menstruación que tuviste. Por eso es muy útil que las mujeres tengamos un registro de cuándo menstruamos, cuántos días y cuánto dura nuestro ciclo. Porque a partir de la última menstruación es cuando van a empezar a contar las semanas de embarazo, aunque no estés embarazada todavía. ¿Sí? ¿Me expliqué o todavía no? Veo a Jessie con cara de what. Ya entendí yo. Muy bien, qué bueno.